Bueno, nosotras somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana. Juntas estudiamos antropología y pues queremos hablar con Dayan sobre su experiencia en el conflicto armado, así que cuéntanos como lo que nos quieras contar. Bueno, mi experiencia como víctima no va más allá de estar presente ahí, es decir, no soy víctima directa porque no asesinaron ni secuestraron a ninguno de mis familiares, pero sí estuve en varios episodios que reflejan el conflicto armado de todo el país. Entonces yo vivía en La Ubita, Boyacá, que es un pueblito al norte del departamento que fue azotado por la violencia, y la primera toma guerrillera fue en 1998. Entonces yo vivía allá, tenía como 5 años, y recuerdo que me despertó la bomba que destruyó todo el centro del pueblo. La colocaron en la alcaldía y pues como todo pueblo tiene la alcaldía, la iglesia y los entes gubernamentales a su alrededor quedaron destruidos. A partir de ese momento se configuró diferente el modo de vivir en el pueblo. Entonces, un pueblo que debe ser tranquilo, por lo general, con calma, donde los niños pueden jugar todo el tiempo, a la hora que sea, pues esto sí se vivía hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde no había nadie en la calle, y los 15, 20 policías que estaban en ese entonces no le aseguraban a nadie estar afuera. Entonces, sí, evidentemente cambió todo en el pueblo. Todo el mundo estaba esperando que llegara alguien que, por lo general, por lo general los guerrilleros tienen una forma de actuar que todo el mundo ya distinguía. Entonces ellos se ubicaban en las entradas del pueblo en camiones que los transportaban, y para que los campesinos que iban y venían se dieran cuenta y hacer llamado de atención a los habitantes del pueblo. Eso pasaba y todos nos resguardábamos en nuestra casa, y por lo general había un cuarto que era como el centro donde toda la familia se reunía y se agrupaba mientras pasaba la toma guerrillera. Entonces sí, obviamente se configuró y se determinaron modos de actuar diferentes por el mismo conflicto armado. La policía actuaba de una manera pues como pasiva, trataba de no hablarle a los habitantes para que no los relacionaran con ellos y la guerrilla no tomara represalias. Como yo era muy pequeña no entendía muy bien cómo era esto, pero sí entendía desde muy pequeña que habían unos buenos y unos malos, y que a veces hasta el vecino resultaba ser el malo porque pertenecía de alguna manera u otra, o ayudaba de alguna manera u otra, o al ELN o a la guerrilla, y a veces hasta el mismo ejército. Entonces era una situación de miedo constante, y también sí me considero víctima porque sí perdí muchos vecinos, mucha gente conocida, y pues mi caso personal, perdí una amiga que pues tenía 11 años, es como la amistad más bonita cuando uno es pequeño, que comparte muchas cosas y todo eso, que llegara a desaparecer un niño que simplemente estaba jugando en la calle. O sea, ese día yo no pude salir a jugar, sino también la hubiera visto morir. Entonces es una situación muy muy complicada, y fue algo que toca a todo el mundo. Esa vez pues un pueblo es muy pequeño y es muy unido en ese tipo de situaciones. Entonces cuando se murió ella, vino gente de todos los pueblos aledaños, se movilizaron por completo, pero no pasó de ahí. El gobierno no tomó pues ninguna medida al respecto, no se manifestó. Obviamente era un muerto más de la violencia, no era más, no significaba más, y siempre iban a haber más. Entonces cada mes, cada 2 meses atacaba la guerrilla. Hubo más o menos 9 enfrentamientos muy 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 duros en la UBIT. De resto pues habían hostigaciones, como llamaban, que eran como que los guerrilleros practicaban el tiro cerca al pueblo, pero no disparaban hacia el pueblo. Entonces sí, evidentemente fui víctima desde ese punto de vista, porque mi forma de pensar y mi forma de referirme a la política, de hecho, y al conflicto armado es totalmente diferente a ciertas personas, o a la mayoría de personas que no han tenido contacto directo con la guerra. La situación iba peor en un pueblo a 2 horas de la Ubita, que se llamaba Chita, que fue el más afectado, y donde se terminaba, o sea, donde era un constante reconstruimiento de casas porque quedaban vueltas nada en cualquier momento.
allí el episodio que marcó la diferencia y que de alguna manera significó un cambio fue el burro bomba. Entonces, pusieron una bomba en un animal que fue amarrado en la plaza y mató a muchas personas, y hasta ahí como que ya no nos aguantábamos más, y entonces todos los habitantes del norte de Boyacá estábamos desesperados con la situación, porque además estábamos alejados de cualquier centro político fuerte, debido a que el puente que conectaba el norte de Boyacá y García Rovira con los demás departamentos lo había derribado la guerrilla con unas bombas, que era el puente Pinzón, y llevaba más de un año sin reconstruir y teniendo que pasar por medio de como unas canastas colgantes que eran demasiado peligrosas. Estábamos incomunicados en cuanto a eso. Lo económico, no llegaban muchas cosas a los pueblos, y pues bueno, también las comunicaciones no eran muy buenas allá, no teníamos como una telefonía fija, era un complique todo esto. Aparte de todo, no hubo como un seguimiento periodístico que yo creo que hubiera solucionado en gran parte la situación en ese momento. Cuando pasó lo del burro bomba, Uribe se desplazó hasta Chita y caminó por todo el pueblo saludando a todos los campesinos y aseguró que se iban a solucionar las cosas. Evidentemente se reconstruyeron partes importantes del pueblo que habían quedado destruidas, y el puente a los 2 meses empezaron el trabajo de reconstrucción también, pero no es más. Es decir, sí se reconstruyó el pueblo, ahorita sí está bien el pueblo, pero es gracias a sus habitantes. Es decir, la familia de Claudia Cristina, mi amiga, la familia de los más de 15 policías que han muerto, están totalmente destrozadas, están totalmente olvidadas. No se les hizo un seguimiento ni psicológico, ni, no sé, ni de salud, porque por lo menos en el caso de la familia de mi amiga, la familia se desconfiguró totalmente. Estudiaba con un hermano de ella que literalmente no volvió al colegio, sus papás prácticamente enloquecieron, sus hermanas también. Entonces no hay seguimiento ni ayuda por parte del gobierno. Es como lo único que quiero decir. Entonces, bueno, consideramos que con este trabajo lo que queremos lograr, o lo que queremos mostrar con este trabajo, es que no simplemente es víctima el hijo, el hermano, el familiar de la persona muerta en combate, sino que también somos víctimas todas, que de alguna manera nos ha tocado el conflicto armado, más a unos, más a otros, pero todos somos víctimas porque todos estamos viviendo en este territorio, y nos hace falta un poquito de amor por el territorio para darnos cuenta de eso. Y pues yo también quiero aportar que lastimosamente nuestra generación es una generación hija de la violencia. Yo creo que 90% de la población ha tenido historias contadas por sus abuelos realmente traumáticas. Entonces todos somos partícipes al no sé, analizar todo lo que está pasando, dejarlo pasar, no querer darnos cuenta de la realidad del país, porque es nuestra realidad, la realidad de nuestros abuelos, de nuestros padres. Víctima no solamente es aquel que pierde un familiar, víctima es aquel que está viendo la situación de violencia, el que se está viendo afectado. Y indiscutiblemente nuestra sociedad, la sociedad colombiana, es víctima de la violencia, tanto culturalmente como económicamente. Somos las tristemente ruinas de lo que ha dejado la lucha de poderes en este país.